Bueno, pues señores, yo antes de comenzar tengo al otro lado del hilo telefónico ya a Marcos Peña. ¿Y quién es Marcos Peña? Pues Marcos Peña es un jurista que ha sacado un libro en la editorial Tribuna de Letras que tiene un título que ya lo dice casi todo. Se titula El Estado de Partidos. Muy buenas noches, Marcos Peña. Hola, buenas noches, buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, encantados de tenerte aquí, pero la pregunta es obvia. La primera, ¿qué es un estado de partidos? Pues la definición la dio Henry Friepel, que fue quien realmente un jurista alemán después de la República de Weimar y que lo definió como aquel estado que no puede funcionar sino a través de los partidos políticos. Y por lo tanto fue una definición, el alemán Partienstaat, y una modificación que hubo sobre todo a través de su constitución y que dio lugar a que todas las instituciones políticas y constitucionales que configuró esa constitución solo podían pues funcionar a través de los partidos políticos, ¿no? Y esa modificación político-constitucional que venía, sobre todo la diferencia fundamental del régimen de Bismarck, pues la definió como el estado de partidos. Ese sistema político ha sido, pues bueno, fue el que se importó desde entonces a prácticamente toda Europa. Una de las características del estado de partidos es que, y lo cuentas en el libro, además haces un recorrido por el Estado, ¿no? Todas las formas de Estado que ha habido, es que esos partidos son reconocidos en las constituciones y eso es lo que crea el estado de partidos, ¿no? Efectivamente. Uno de las 4 fases, ¿no?, que también este autor reconoce del paso de los partidos políticos, la última de ellas es el reconocimiento constitucional, como pasó en la República de Weimar, de los partidos políticos. Y eso dio lugar a que, sobre todo, la doctrina constitucionalista alemana empezara a hablar de los partidos como órganos estatales, como instrumentos propios estatales, financiados por el Estado, con personalidad jurídica pública, con potestad para conformar la voluntad política del Estado. Eso daba lugar a que cambiaba completamente todo el panorama político que había sufrido los partidos políticos con anterioridad, ¿no? Ese cambio y ese reconocimiento a nivel constitucional y su naturaleza orgánica era lo que conformaba la definición propia, una definición propia del estado de partidos, efectivamente. Estados de partidos que además refuerzan el carácter oligárquico de ese estado de partidos con listas de partidos. Antes estaba precisamente Iria Bouzas comentando, pues todas estas cosas se arreglarían con listas abiertas, eligiendo a los candidatos, pero es que en el estado de partidos hay lista de partido. Efectivamente, uno de los mayores autores que desarrolló todo lo que es el tema del estado de partido fue Gerhard Leihold. Gerhard Leihold fue el presidente del Tribunal Constitucional alemán desde 1951 al 72. Toda la doctrina para los partidos políticos, sobre todo europea, y la influencia propia del Tribunal Constitucional español está influenciada por la doctrina de Gerhard Leihold. Y Gerhard Leihold consideraba que el estado de partido se basaba en 2 premisas esenciales. Lo primero era que no había representación como consecuencia del sistema electoral proporcional de lista de partidos, daba igual que fuesen abiertas o cerradas, el problema era unas listas bloqueadas donde el elector era incapaz de poder elegir a un candidato concreto, y por el otro era la integración de los partidos en el Estado. Esos 2 elementos, la integración y la identificación por la representación, era lo que conformaba realmente un estado de partidos, que era en definitiva una metamorfosis de lo que Carl Schmitt llamó el estado legislativo parlamentario, que era el estado burgués de derecho, ¿no? El estado que se basaba sobre todo en el Parlamento y en su función legisladora, ¿no? Esa modificación por esos 2, por la integración de los partidos en el Estado y sobre todo por ese sistema electoral, era lo que daba lugar al estado de partidos. ¿Qué relación tiene el estado de partidos y la lista de partidos con la corrupción? En principio, prácticamente toda. Hay una autora que yo también cito en el libro, que es Susan Rose Ackerman, que hizo en el año 2002 una encuesta, la verdad, que un estudio muy, muy, muy grande, en el que empezó a analizar cuáles eran los sistemas electorales que motivaban o desmotivaban
a lo que era el político a corromperse, y concluyó que los sistemas en los que los electores solo votan a una lista en la que no pueden modificar al candidato, y que el candidato no depende del elector, sino del jefe de partido o del aparato en el que, pues el que lo introduce en la lista, existe una desvinculación entre el elector y el candidato. Este candidato, esto lo llamó Radbruch la naturalis obligatio. Existe un deber moral más cercano al jefe de partido, que es el que me va a introducir en la lista, que el elector, que es el que me va a elegir. Eso da lugar a que estos sistemas, como consecuencia de que tenía que contentar más, decía esta autora, al aparato que al propio elector, el sistema de corrupción fuese más alto que en aquellos que eran sistemas uninominales, donde sí se tenía que rendir cuentas al elector y sí que tenía que depender su reelección del propio elector, ¿no? Estos sistemas electorales de listas bloqueadas incentivaban más la corrupción que aquellos que eran de sistemas uninominales, de designación uninominal mayoritario. Buenas noches, Marcos. Soy Jorge Vilches. Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería que nos contaras, porque, bueno, para que llegue a toda la audiencia, para que consideren que no se trata únicamente de cuestiones teóricas, sino también de una realidad, de una práctica que afecta a sus vidas, la vida cotidiana, que tú lo señalas en parte en tu libro. ¿En qué les afecta a su vida cotidiana el estado de partidos? Es decir, ¿qué les arrebata, según tu libro, tu tesis? Desde un punto de vista político, el efecto principal es que el estado de partidos, el elector deja de estar representado. Eso a nivel como sistema, como constitución del edificio político es esencial. Si carecemos de un sistema de representación, uno de los pilares fundamentales del concepto de democracia política como forma de gobierno cojea. Ya sabemos que que existen distintas definiciones y formas de abordar el concepto de democracia, y el concepto como democracia política, como de democracia institucional, que se basa en dos pilares fundamentales, la separación de poderes y lo que es la representación. El estado de partidos borra las dos, pero principalmente la representación. Eso da lugar a que en ningún caso el elector pueda controlar al sistema político, no pueda incidir en las instituciones una vez colonizadas por los partidos, y por lo tanto existe una separación cada vez mayor entre gobernantes y gobernados. Y aparte existe lo que antes Almudena señaló, existe una traslación oligárquica, eso ya Robert Mitchell desde 1905. La ley de hierro. La ley de hierro, efectivamente. Existe una traslación entre lo que es el funcionamiento oligárquico en el seno del partido al funcionamiento oligárquico en el seno de las instituciones, porque existe una colonización, es así como lo llama Abendroth, entre lo que es el partido y la institución. Todo lo que es el colectivo, el aparato, coloniza la institución, y por lo tanto existe esa función y ese desarrollo oligárquico imprescindible para un funcionamiento de un partido, se traslada a lo que es la institución pública, la institución política, ¿no? Marcos, existen, sí. Este libro, que está prologado por don Antonio García Trevijano, un prólogo fantástico que hay que leer, de verdad, de la primera a la última palabra. Sí. ¿Por qué ahora este libro? Yo creo que el libro da respuestas a muchos interrogantes que nos estamos preguntando pues en España y en Europa. Muchas personas se preguntan por la corrupción, por la falta de representación, por la falta de control institucional, y se intentan poner parches pequeños pues hay una modificación, pero realmente no se va al fondo del asunto. Supongo que por consideraciones de que reforma un sistema, existen explicaciones a por qué existen fallos en el sistema político constitucional, no solo en España. Estas fallas ya estaban denunciadas después de la Segunda Guerra Mundial. La doctrina alemana se peleó y fue muy famosa a la hora de considerar que esta deriva, porque es una metamorfosis, como ya dije, del Estado parlamentario, iba a la deriva, sobre todo en sistemas de corrupción, que como ya fue conocido don Antonio, y así es, no solo él lo cita, la corrupción se convierte en factor de gobierno.
Por lo tanto, yo creo que el libro da respuesta a muchos interrogantes que normalmente se señalan, pues bueno, el político es un corrupto, o el sistema tal, o cuál es la alternativa, y hay que introducirse en la esencia, sobre todo histórica, de por qué tenemos lo que tenemos y cuáles eran las derivaciones de los sistemas que teníamos. Hoy el estado de partido es una realidad, es una definición, es una categoría política. A mí no me gusta, yo sé que los italianos lo llamaron la partitocracia, a mí no me gusta porque yo considero que el estado de partido es una categoría como el estado de derecho. Pues Marcos, sí. Es que me están haciendo señas, Carlos Prayón, que con esto nuestro productor del tiempo es totalmente inflexible. Me está diciendo que estamos casi fuera de tiempo. Perfecto. Vamos a ver, Tribuna de Letras es la editorial, el título El Estado de Partidos, Marcos Peña Molina y prólogo de don Antonio García Trevijano. Pues yo, Almudena, y a todos un millón de gracias por la oportunidad de entrar en vuestro programa y nada, encantado y buenas noches. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches.